El calor de agosto en Chicago presionaba mi piel como un ser vivo. Estaba de pie en el pasillo de mármol de la finca Vieira. Mi vestido de novia crujía con cada respiración superficial que tomaba. Tenía 22 años y se suponía que este era el día más importante de mi vida. En cambio, mis manos temblaban mientras me aferraba al corpiño incrustado de perlas. Escuchaba voces que venían del estudio, justo a la vuelta de la esquina. No tenía la intención de escuchar a escondidas. Estaba buscando a mi maquilladora, perdida en este laberinto de riqueza y poder que pronto se convertiría en mi prisión. Pero cuando oí la voz de Helio, baja y autoritaria como siempre, me quedé helada. No la quiero, nunca la quise. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Apoyé la espalda contra la fría pared de mármol. Mi elaborado peinado de repente se sentía demasiado pesado. El velo que caía por mi espalda parecía una burla de la inocencia virginal que debía representar. Entonces, ¿por qué seguir adelante, jefe? Esa era la voz de Bruno, la mano derecha de Helio. El hombre que le había entregado el contrato de matrimonio a mi padre hacía 3 meses como si fuera una fusión de empresas. Y supongo que lo era. Porque su padre controla la distribución del lado sur, respondió Helio. Y podía imaginarlo perfectamente, aunque no pudiera verlo. 37 años, con el pelo oscuro siempre peinado hacia atrás. Un rostro que podría haber sido tallado en granito. Ojos grises y fríos que me habían mirado exactamente 2 veces durante nuestro breve compromiso. Ambas veces, evaluándome como si fuera mercancía. La familia Santoro ha estado invadiendo nuestro territorio. Casarme con Geneva consolida nuestro poder. Elimina a un rival potencial y asegura los puertos que controla su padre. Hace 6 meses, mi padre, Vittorio Moretti, me sentó para tener una conversación seria. Me explicó que mi vida, incluyendo mis sueños de estudiar historia del arte en Florencia, no significaba nada. Mi esperanza de un futuro construido sobre algo más que sangre y poder, según él, simplemente no importaba. La familia Vieira quería una alianza. Yo era el precio. Es bastante bonita, intervino otra voz. Era Dario, el primo de Helio, que siempre me miraba como si yo fuera algo que quisiera consumir. Buena para la cría. Me mordí el labio con tanta fuerza que saboreé el cobre. Luché contra el impulso de irrumpir en esa habitación y decirles a todos exactamente lo que pensaba de ser reducida a mi potencial reproductivo. Pero me habían criado en este mundo. Conocía las reglas. Las mujeres no hablaban a menos que se les hablara. Sonreíamos, obedecíamos, producíamos herederos, sobrevivíamos. La belleza no es lo que necesito en una esposa, dijo Helio. Y había algo en su voz que no pude identificar del todo. Amargura, agotamiento. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que entienda esta vida. No una niña protegida que piensa que la mafia es algo romántico que leyó en las novelas. La injusticia de aquello me dejó sin aliento. Protegida. Yo había visto a mi madre deteriorarse por el estrés de estar casada con un hombre como mi padre. Había visto lo que esta vida les hacía a las mujeres, cómo las vaciaba por dentro hasta que no eran más que hermosos cascarones. Había pasado toda mi vida preparándome para escapar de ella, solo para ser entregada a un hombre que infundía aún más miedo que mi padre. ¿Y cuál es el plan para después de la boda?, preguntó Bruno. Se muda al ala este. Puede tener la habitación que quiera, respondió Helio con desdén, mientras se mantenga fuera de mis asuntos y produzca un heredero en el plazo de un año. Por mí que redecore toda la finca. Algo dentro de mí se rompió. No mi corazón. Nunca había sido tan ingenua como para esperar amor de este acuerdo. Pero sí mi orgullo, mi sentido de identidad. Esa pequeña y obstinada parte de mí que había esperado que tal vez, solo tal vez, pudiera haber respeto mutuo, si no afecto. Eres un cabrón frío, Helio. Dario se rió. Al menos finge desearla en tu noche de bodas. Cumpliré con mi deber. Las palabras fueron secas, definitivas, nada más. No esperé a oír el resto. Recogí mi falda y corrí. El sonido de mis tacones sobre el mármol resonó como disparos en el pasillo vacío.
Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a derramar. Todavía no donde alguien pudiera verme. El tocador estaba benditamente vacío. Cerré la puerta con llave y me apoyé en el lavabo, mirando mi reflejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. El maquillaje profesional resaltaba los rasgos que había heredado de mi abuela siciliana. Ojos oscuros que solían brillar con desafío ahora estaban apagados por la resignación. Labios carnosos pintados del color de la sangre seca. Una novia, una mercancía, un medio para un fin. Mi teléfono vibró en el pequeño bolso que había dejado en el mostrador. Era Lena, mi mejor amiga desde la infancia. La única persona en mi vida que entendía lo que significaba nacer en este mundo sin elegirlo. 10 minutos para la procesión. ¿Estás lista? ¿Lista? ¿Qué pregunta tan ridícula? ¿Estaba lista para casarme con un hombre que no me quería? ¿Que me veía como nada más que una adquisición estratégica? ¿Que planeaba cumplir con su deber y nada más? Respondí con los dedos temblorosos. Necesito 5 minutos más. La verdad era que necesitaba toda una vida. Necesitaba estar en cualquier lugar menos aquí. Vestir cualquier cosa menos este vestido. A punto de prometer mi vida a un hombre que acababa de destrozar la frágil esperanza a la que me había estado aferrando. Un golpe seco en la puerta me hizo saltar. Geneva. La voz de mi padre era áspera por la impaciencia. ¿Qué haces ahí dentro? La ceremonia empieza en 5 minutos. Me alicé el vestido, revisé mi maquillaje y abrí la puerta. Vittorio Moretti llenaba el umbral. Su pecho de barril tensaba su esmoquín. Su rostro estaba sonrojado por años de buen vino y malas decisiones. «Estás pálida», observó, entrecerrando los ojos. «¿Estás enferma?» «Solo estoy nerviosa», mentí. Porque decirle que había escuchado el desprecio de mi futuro esposo no lograría nada. A mi padre no le importaban mis sentimientos. Le importaba la alianza, el poder y la expansión de territorio que este matrimonio traería. «No hay nada de qué estar nerviosa». Me ofreció su brazo, y lo tomé porque no tenía otra opción. «Elio Vieira es un hombre poderoso. Tienes suerte de casarte con él. Suerte». La palabra supo a ceniza en mi boca. Mientras caminábamos hacia la capilla privada donde esperaban 200 invitados, vislumbré la vida en la que estaba entrando. Guardias armados en cada esquina, sus ojos escaneando constantemente en busca de amenazas. Camareros sirviendo champán que valía más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Mujeres cubiertas de diamantes. Sus sonrisas tan falsas como sus cumplidos. Hombres cerrando tratos de negocios entre brindis. Sus manos manchadas de sangre que ninguna cantidad de dinero podría limpiar. Este era mi futuro. Esta era mi vida. Las puertas de la capilla se abrieron y el cuarteto de cuerdas comenzó a tocar el canon de Pachelbel. Todas las cabezas se giraron para verme caminar por el pasillo del brazo de mi padre. Mantuve la espalda recta, la barbilla en alto y mi expresión serena. Años de entrenamiento sobre cómo ser la esposa perfecta de la mafia estaban dando sus frutos. Incluso si todo dentro de mí gritaba que corriera. Y allí, en el altar, estaba Elio Vieira, 1,88 m de poder controlado. Su esmoquín negro se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros y su delgada cintura. Su pelo oscuro estaba impecable. Su rostro inexpresivo mientras me veía acercarme. Aquellos fríos ojos grises se encontraron con los míos, y busqué desesperadamente algo de calidez. Alguna señal de que lo que había oído eran solo los nervios del día de la boda. No encontré nada. La ceremonia pasó como un borrón. Me oí a mí misma repetir votos que no sentía. Sentí los dedos de Helio fríos contra los míos mientras me ponía la alianza. Saboreé el champán cuando me besó con toda la pasión de una transacción comercial que se estaba cerrando. Los invitados aplaudieron. Alguien hizo un brindis sobre nuevos comienzos y alianzas poderosas. El cuarteto tocó algo alegre y festivo. Y a través de todo ello, no sentí nada más que un creciente entumecimiento que se extendía por mi pecho. La recepción se celebró en el gran salón de baile de la finca. Todo eran candelabros de cristal y mármol importado. Sonreí hasta que me dolió la cara. Bailé con hombres cuyos nombres olvidé de inmediato.
Acepté las felicitaciones de mujeres que me miraban con una mezcla de lástima y envidia. Lástima porque sabían lo que significaba estar casada con un hombre como Helio. Envidia por el poder que conllevaba el apellido Vieira. Helio apenas me habló. Siempre estaba al otro lado de la sala, inmerso en conversaciones con otros hombres, haciendo negocios en nuestra propia recepción de bodas, como si yo fuera solo otro detalle que ya había sido resuelto. Cuando se acercaba, era para presentarme a alguien importante. Su mano se posaba posesivamente en mi cintura, su sonrisa no llegaba a sus ojos. Mi esposa, decía, y la palabra sonaba extraña en su boca. Geneva, no mi hermosa esposa, no la mujer que amo. Solo mi nombre, declarado como un hecho, desprovisto de emoción. Al acercarse la medianoche, Lena me encontró en la terraza. Miraba las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. «Te ves miserable», dijo sin rodeos, poniendo en mi mano una copa de champán de verdad. No el vino espumoso que habían estado sirviendo a los invitados de menor categoría, sino el auténtico. Las botellas que Helio guardaba para la familia y los socios cercanos. «Soy miserable», admití, porque mentirle a Lena no tenía sentido. Me conocía desde hacía demasiado tiempo y había visto demasiado. ¿Pasó algo? Sus ojos oscuros escudriñaron mi rostro, más allá de la pesadilla obvia de casarse con un hombre que apenas conoces. Le conté todo lo que había oído. Cada palabra fría, cada comentario despectivo. Cuando terminé, su expresión había pasado de la preocupación a la furia. «Ese cabrón», siseó ella. «Debería decirle a mi padre que se retire del acuerdo de transporte. A ver cómo le sienta a Helio perder las rutas del Mediterráneo». «No lo hagas», le agarré el brazo. «Solo empeorará las cosas para mí. Me culpará por hacerle perder un negocio». «¿Y qué vas a hacer? ¿Pasar el resto de tu vida siendo tratada como una yegua de cría?» La pregunta quedó suspendida entre nosotras, cargada de implicaciones. ¿Qué podía hacer? El divorcio no era una opción en nuestro mundo. Huir haría que me mataran, y probablemente también a mi familia. Esta era mi vida ahora, para bien o para mal, mayormente para mal. «Voy a sobrevivir», dije finalmente, repitiendo el mantra que mi madre me había susurrado innumerables veces. «Como todas las demás mujeres en esta vida», dijo Lena. «Mereces algo mejor que la supervivencia, Jenny». Su voz se quebró. «Mereces amor, respeto y compañerismo, no esto». Bueno, no voy a conseguirlo de él. Apuré mi champán, agradeciendo el ardor. Así que tomaré lo que pueda conseguir. Seguridad, riqueza, protección. Quizás eso sea suficiente. Incluso mientras lo decía, sabía que era una mentira. Nunca sería suficiente. Pero era todo lo que tenía. La noche terminó con Helio y yo siendo escoltados a la suite principal por un grupo de parientes borrachos. Hacían bromas groseras sobre las noches de boda y la producción de herederos. Mantuve mi sonrisa fija en su lugar. Les dejé creer lo que quisieran. Y finalmente, la puerta se cerró detrás de nosotros. Estaba a solas con mi marido por primera vez. Helio fue directamente al bar y se sirvió 3 dedos de whisky. Se lo bebió de un trago. Luego se sirvió otro y se giró para mirarme. «Puedes tomar la habitación de invitados si lo prefieres», dijo. Su tono dejaba claro que esperaba que lo hiciera. «O quedarte aquí. Tú eliges». Así que era esto. El momento en que cumpliría con su deber, nada más. El momento en que me convertiría verdaderamente en suya de la única manera que importaba a hombres como él. Pensé en negarme, en exigir la habitación de invitados con la poca dignidad que pudiera salvar. Pero luego pensé en la conversación que había escuchado, en su despectiva evaluación de mí como nada más que un activo estratégico, y algo terco y temerario surgió en mi pecho. «Me quedaré», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Después de todo, necesitas un heredero en el plazo de 1 año, ¿no es así?» Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Fue la primera reacción real que obtuve de él en todo el día. «¿Oíste eso?» No era una pregunta. Oí todo. Le di la espalda, buscando la cremallera de mi vestido. Oí que no me quieres, que solo soy una niña protegida que no entiende esta vida, que planeas cumplir con tu deber y nada más. La cremallera se atascó a la mitad. Luché con ella por un momento.
La frustración y la humillación me quemaban por igual. Entonces él estaba allí. Sus dedos apartaron los míos. Su tacto fue sorprendentemente suave mientras liberaba la cremallera. Su aliento era cálido en mi cuello. Su cuerpo estaba tan cerca que podía sentir su calor. No deberías haber oído eso, dijo en voz baja. Pero lo hice. Me aparté en cuanto el vestido se soltó, apretándolo contra mi pecho. Así que no finjamos que esto es algo más de lo que es. Una transacción, una alianza, un medio para un fin. Entré en el baño y cerré la puerta. Me apoyé en ella mientras finalmente dejaba caer las lágrimas. Después de 3 meses de matrimonio, Elio y yo habíamos perfeccionado el arte de ser extraños que compartían un apellido. Él vivía en el ala oeste de la finca y yo en el ala este. Comíamos por separado, aparecíamos juntos solo cuando los negocios o las obligaciones sociales lo exigían. Y nos hablábamos con la cortesía distante de conocidos en lugar de esposos. La noche de bodas había sido exactamente lo que él había prometido. Deber cumplido, nada más. Había sido eficiente, casi clínico, y no me había vuelto a tocar desde entonces. Me decía a mí misma que no me importaba. Me decía que el alivio que sentía por su ausencia era una preferencia, no un rechazo. Me decía que construir una vida en torno a obras de caridad y coleccionismo de arte era suficiente. Me estaba mintiendo a mí misma, y lo sabía. Pero el autoengaño era mejor que reconocer el dolor hueco en mi pecho cada vez que lo veía al otro lado de una habitación, rodeado de hombres que morirían por él, imponiendo respeto y miedo con la misma facilidad. Era mejor que admitir que en algún momento de los últimos 3 meses había empezado a notar cosas. La forma en que sus raras sonrisas transformaban su rostro, cómo sus manos se movían con una gracia controlada, y el destello de algo casi vulnerable en sus ojos cuando pensaba que nadie estaba mirando. Me estaba enamorando de un hombre que no me quería, y era patético. Septiembre trajo el primer indicio de otoño a Chicago. Y con él, las visitas cada vez más frecuentes de Bruno a mi ala de la finca. Señora Vieira, decía, siempre formal, a pesar de que le había dicho repetidamente que me llamara Geneva. El jefe quiere saber si asistirá a la gala de caridad esta noche. O el jefe dice que es libre de redecorar el solarium si lo desea. O el jefe notó que ha estado caminando sola por los jardines, así que ha asignado seguridad adicional. Siempre el jefe. Nunca Helio. Nunca tu marido. Tardé 2 semanas en darme cuenta de lo que estaba pasando. Helio me estaba observando, no solo a través de los informes de Bruno, aunque eso era ciertamente parte de ello. Observaba a través de las cámaras de seguridad situadas por toda la finca, a través de los guardias que seguían cada uno de mis movimientos, a través del personal que le informaba de cada detalle de mi rutina diaria. La revelación debería haberme enfadado. En cambio, me pareció casi divertido. El hombre que decía no quererme estaba rastreando mis movimientos como si yo fuera un activo valioso que pudiera desaparecer. ¿Por qué le importa lo que hago?, le pregunté a Bruno una tarde mientras me entregaba otro mensaje sobre mi agenda. El rostro curtido de Bruno permaneció cuidadosamente neutral. El jefe se toma sus responsabilidades en serio, señora. Su seguridad es su responsabilidad. Mi seguridad o mi disponibilidad. No pude evitar el amargor en mi voz, por si necesita producir ese heredero que tanto le preocupa. Algo parpadeó en los ojos de Bruno. Señora Vieira, si me permite hablar con franqueza. Asentí, curiosa a pesar de mí misma. El jefe no es un hombre fácil de entender, dijo Bruno con cuidado, pero tampoco es el hombre que usted cree que es. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, mi teléfono vibró. Era Lena con nuestro recordatorio semanal para almorzar. El restaurante estaba en territorio neutral, un lugar italiano de lujo propiedad de una familia no afiliada a ninguna de las principales organizaciones. Lena ya estaba sentada cuando llegué. Su equipo de seguridad tomó posiciones en una mesa cercana, sus ojos escaneando constantemente la sala. «Te ves terrible», anunció mientras me sentaba. «¿No duermes?» «No mucho. No había dormido bien desde la boda. Mi cama era demasiado grande y demasiado vacía, a pesar de mi alivio por la ausencia de Helio. Sigue manteniendo las distancias». Asentí,
concentrándome en el menú, aunque ya sabía lo que quería. Silencio de radio total, a menos que necesite que su hermosa esposa aparezca en alguna función. Los hombres son idiotas, declaró Lena, haciendo una seña al camarero. Especialmente los hombres de nuestro mundo. Creen que mostrar emociones es una debilidad. No se trata de emoción, dije en voz baja. Simplemente no me quiere. Lo dejó claro incluso antes de que nos casáramos. El camarero llegó con el vino y Lena esperó a que se fuera antes de inclinarse hacia adelante. ¿Puedo contarte algo? Algo que oí de mi padre. Asentí, aunque no estaba segura de querer saberlo. La familia Santoro está haciendo movimientos, dijo en voz baja. Han estado comprando políticos, sobornando a policías y consolidando su poder en el lado norte. Mi padre cree que están planeando algo grande. La familia Santoro, nuestros rivales, eran los que Helio había mencionado al explicar por qué se casaba conmigo. Su territorio limitaba con el nuestro, y había habido tensiones durante años. Pequeñas escaramuzas y guerras indirectas que nunca llegaron a estallar en un conflicto a gran escala. ¿Qué tiene que ver eso conmigo?, pregunté, aunque ya se me estaba formando una sensación de malestar en el estómago. Saben que eres el punto débil de Helio, dijo Lena sin rodeos. Lo único que le importa más allá del poder. Ir a por ti sería un ataque directo contra él. Eso es ridículo. No le importo en absoluto. ¿Estás segura de eso? Lena levantó una ceja. Porque por lo que dice mi padre, Helio ha estado obsesionado con tu seguridad desde la boda. Triplicó los guardias, instaló nuevos sistemas de vigilancia y examina personalmente a cualquiera que se acerque a menos de 15 metros de ti. La conversación con Bruno de repente cobró más sentido. Su seguridad es su responsabilidad. Eso es solo proteger su inversión, argumenté. Soy su esposa. Sería una señal de debilidad si algo me pasara. Sigue diciéndote eso, dijo Lena. Su expresión era de complicidad. Pero quizás presta la atención a lo que hace, no a lo que dice. Terminamos el almuerzo hablando de temas más seguros. Próximos eventos de caridad y la última batalla de Lena con su padre por rechazar otro matrimonio concertado. Cuando nos separamos, el sol de la tarde se inclinaba sobre el horizonte de Chicago, pintándolo todo en tonos ámbar y dorados. Mi conductor, Marcus, esperaba en la acera, pero al alejarnos del restaurante, noté una camioneta negra detrás de nosotros que no estaba allí antes. Marcus, dije en voz baja, mi corazón empezando a acelerarse. ¿Nos están siguiendo? Sus ojos se dirigieron al espejo retrovisor y vi cómo se le tensaba la mandíbula. Sí, señora, agárrese. Aceleró suavemente, zigzagueando entre el tráfico con la habilidad de alguien entrenado para esta situación exacta. Pero la camioneta mantuvo el ritmo, igualando cada uno de nuestros movimientos. Mi teléfono ya estaba en mi mano cuando sonó. El nombre de Helio parpadeaba en la pantalla. ¿Dónde estás? Su voz era cortante y urgente. Saliendo de almorzar con Lena. Marcus dice que nos están siguiendo. Lo sé. Te estamos rastreando. Quédate al teléfono conmigo. Había algo en su voz que nunca había oído antes. Miedo. Helio. Solo quédate al teléfono, Geneva. El uso de mi nombre, no mi esposa o algún título formal, hizo que se me cortara la respiración. Bruno está a 2 minutos detrás de ti con refuerzos. Marcus conoce el protocolo. La camioneta aceleró de repente, poniéndose a nuestro lado. Vislumbré ventanas tintadas y algo metálico que se levantaba. Marcus giró el volante bruscamente a la derecha y nos desviamos por una calle lateral mientras el sonido de los disparos estallaba detrás de nosotros. Grité, dejando caer el teléfono y agarrándome al asiento mientras Marcus conducía como un poseso. Señora Vieira. La voz de Helio era diminuta y distante desde donde había caído el teléfono. Geneva. Lo cogí con manos temblorosas. Estoy aquí. Estoy bien. ¿A dónde te lleva, Marcus? No lo sé. Miré por la ventana tratando de orientarme. Nos dirigimos hacia la zona de los almacenes. Más disparos, esta vez más cerca. La ventanilla trasera estalló hacia adentro y el cristal de seguridad llovió sobre mí. Me agaché, con el corazón martilleándome tan fuerte que pensé que podría atravesar mis costillas. Agárrese, señora.
dijo Marcus con los dientes apretados. Ya casi llegamos. ¿Casi dónde?, quise preguntar, pero entonces lo vi. Una de las propiedades de Helio. Un edificio anodino que parecía cualquier otro almacén del distrito, pero que en realidad era una de sus ubicaciones más seguras. Las puertas se abrieron a medida que nos acercábamos, y Marcus aceleró el motor, pasando a toda velocidad justo cuando empezaban a cerrarse detrás de nosotros. La camioneta que nos perseguía se estrelló contra ellas, incapaz de seguirnos. Guardias armados aparecieron de todas partes, rodeando nuestro coche. Y entonces Helio estaba allí, abriendo mi puerta de un tirón. Su rostro estaba pálido bajo su tez normalmente dorada, sus ojos desorbitados por algo que se parecía sospechosamente al terror. ¿Estás herida? Sus manos estaban sobre mí, buscando heridas con una minuciosidad que desmentía su habitual distancia. ¿Te han dado? Háblame. Geneva. Estoy bien. Logré decir, aunque temblaba tanto que apenas podía formar palabras. La ventana se rompió, pero no estoy herida. Me sacó del coche y me estrechó entre sus brazos, aplastándome contra su pecho con una fuerza que me dejó sin aire. Podía sentir su corazón acelerado, igualando el ritmo frenético del mío. Podía sentirlo temblar, casi imperceptiblemente. Gracias a Dios, susurró en mi pelo, cuando vi que el rastreador se desviaba de tu ruta normal. No terminó la frase, pero no era necesario. Lo entendí. Por primera vez desde nuestra boda, Helio Vieira me estaba mostrando algo real. No el frío hombre de negocios, no el despiadado jefe de la mafia, sino un hombre que había tenido un miedo genuino. Miedo por mí. La casa de seguridad era todo lo que esperaba de una de las propiedades de Helio. Fortificada, lujosa y totalmente aislada. Ventanales del suelo al techo con vistas al río Chicago. Cristales a prueba de balas filtraban el sol de la tarde en chorros ámbar sobre suelos de mármol importado. Había guardias en cada entrada. Sistemas de seguridad que darían envidia a una instalación gubernamental. Una jaula dorada igual que la finca. Pero esta vez, Helio estaba encerrado en ella conmigo. Te quedarás aquí hasta que neutralicemos la amenaza, dijo, paseándose por la sala principal como un depredador enjaulado. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado, revelando unos antebrazos musculosos y delgados. Su pelo, normalmente impecable, estaba despeinado de tanto pasarse las manos por él. Bruno está coordinando con nuestra gente. La familia Santoro pagará por esto. Me senté en el sofá de cuero, todavía temblando a pesar de la manta que alguien me había puesto sobre los hombros. Observándolo, este Helio era diferente del hombre con el que me había casado. Agitado, casi frenético, su legendario control se resquebrajaba por los bordes. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. El tiempo que sea necesario. Dejó de pasear. Sus ojos grises finalmente se encontraron con los míos. Días, semanas, el tiempo que sea hasta que esté seguro de que estás a salvo. Así que vuelvo a ser una prisionera. Su mandíbula se tensó. Estás protegida. Hay una diferencia. Algo peligroso brilló en su rostro. Se acercó al bar, se sirvió 3 dedos de whisky, luego lo reconsideró y sirvió un segundo vaso. Me lo trajo poniéndolo en mis manos. Bebe, ordenó. Todavía estás temblando. Lo estaba. Mis manos temblaban tanto que el líquido ámbar se agitaba en el vaso. La adrenalina estaba desapareciendo, dejando atrás un agotamiento profundo y la horrible comprensión de lo cerca que había estado de morir. Me estaban disparando, dije. Las palabras sonaban distantes, como si pertenecieran a la historia de otra persona. Eran balas de verdad, lo sé. Helio se sentó a mi lado, más cerca de lo que había estado desde nuestra noche de bodas. Lo suficientemente cerca como para oler su colonia y ver el músculo de su mandíbula contraerse. Esto es culpa mía. Lo miré bruscamente. Culpa tuya. Debería haberlo previsto. Sus manos se cerraron en puños. Los Santoro han estado haciendo movimientos durante meses. Sabía que se estaban volviendo más audaces. Debería haber aumentado tu seguridad antes. ¿Deberías saber qué? ¿Mantenerme encerrada en la finca permanentemente? El whisky me quemó al bajar, pero lo agradecí.
No soy una posesión que deba ser guardada. Elio, soy una persona que casi muere hoy por mi culpa. Su voz era áspera, porque eres mi esposa. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de significados que ambos habíamos estado evitando durante 3 meses. ¿Por qué te importa? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Dejaste claro incluso antes de que nos casáramos que no me querías, que solo era un activo estratégico. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí, la sorpresa escrita claramente en sus rasgos. ¿Qué? Te oí, continué, el whisky soltándome la lengua. 3 meses de dolor saliendo a borbotones. El día de la boda, estabas en el estudio con Bruno y Dario. Dijiste que no me querías, que necesitabas a alguien en quien pudieras confiar, no una niña protegida que pensaba que la mafia era romántica. El rostro de Helio se había puesto completamente blanco. ¿Oíste esa conversación? Cada palabra. Sostuve su mirada firmemente, negándome a apartarla a pesar del ardor en mis ojos. Así que, perdóname si estoy confundida sobre por qué de repente te preocupas tanto por mi seguridad y por proteger tu inversión. Se levantó bruscamente, dándome la espalda, con los hombros rígidos por la tensión. Durante un largo momento no dijo nada, solo miró el río mientras el sol pintaba el cielo en tonos carmesí y dorados. ¿Quieres saber por qué dije esas cosas? Su voz era tranquila y controlada, pero por debajo oí algo frágil. La verdadera razón. Ilumíname. Se giró, y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Era dolor puro, sin ocultar. La máscara que llevaba con tanto cuidado había desaparecido por completo. Porque estaba aterrorizado, dijo simplemente. Te vi por primera vez cuando tu padre te trajo para discutir el acuerdo. Y me aterroricé. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Aterrorizado de qué? De ti. Se acercó más. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. De lo que me hiciste sentir. Había pasado 15 años en esta vida construyendo muros, asegurándome de que no me importara nada ni nadie. Porque preocuparse te hace débil, te hace vulnerable. Y entonces apareciste tú, con tus ojos desafiantes y tu barbilla obstinada, mirándome como si pudieras ver a través de cada defensa que había construido. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Elio, te deseé desde el primer momento en que te vi, continuó, las palabras saliendo a borbotones como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. No solo físicamente, aunque sí, eso también. Pero quería oírte reír, quería saber qué te enfadaba, qué te hacía feliz. Quería cosas que no tenía derecho a querer de un matrimonio que se suponía que era puramente estratégico. Así que decidiste herirme primero. La acusación salió más afilada de lo que pretendía, para asegurarte de que conociera mi lugar antes de que pudiera hacerme ideas tontas. Decidí protegerme a mí mismo, corrigió, pasándose una mano por el pelo. Y al hacerlo, te herí. Nos herí a ambos, porque estos últimos 3 meses han sido un infierno, Geneva. Vivir en la misma casa contigo, verte todos los días, sabiendo que yo hice esto, sabiendo que destruí cualquier oportunidad que pudiéramos haber tenido antes incluso de empezar. Dejé mi vaso con manos temblorosas, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Me estás diciendo que todo este tiempo, la distancia y la frialdad, fue porque me deseabas demasiado. Te estoy diciendo que soy un cobarde, dijo rotundamente. Te estoy diciendo que elegí el miedo en lugar de la honestidad, y casi te cuesta la vida hoy. Se arrodilló frente a mí, y la visión de este hombre poderoso de rodillas fue tan impactante que no pude encontrar palabras. Cuando recibí la alerta de que te estaban siguiendo, dijo, con la voz ronca. Cuando oí esos disparos por teléfono, me di cuenta de algo. Quemaría toda esta ciudad hasta las cenizas antes de dejar que te pasara algo. Mataría a cada santoro, destruiría a cada rival y quemaría cada puente que he construido si eso significara mantenerte a salvo. Elio, déjame terminar. Sus manos cubrieron las mías, cálidas y sólidas. No quiero un activo estratégico, Geneva. No quiero una yegua de cría ni una esposa trofeo. Te quiero a ti,
La mujer que me fulmina con la mirada en la mesa cuando se ve obligada a asistir a mis reuniones de negocios. La mujer que convirtió el ala este en una galería de arte por pura malicia. La mujer que tiene más coraje en su dedo meñique que la mayoría de mis hombres en todo su cuerpo. Las lágrimas corrían por mi cara ahora, y no me molesté en secarlas. Tienes una forma extraña de demostrarlo. Lo sé. Su pulgar trazó círculos en mi muñeca. Y sé que no tengo derecho a pedir esto, después de todo lo que he hecho, pero Geneva, dame una oportunidad. Déjame demostrarte que puedo ser más que el cabrón frío con el que te casaste. Déjame mostrarte que este matrimonio podría ser real. Pensé en los últimos 3 meses, la soledad, el rechazo, el dolor hueco de vivir con un hombre que me trataba como a un mueble. Pero también pensé en las palabras de Bruno. No es el hombre que crees que es. Pensé en la seguridad triplicada, el seguimiento obsesivo de mis movimientos y el miedo en la voz de Helio cuando me habían atacado. Acciones, no palabras. ¿Qué había dicho Lena? Presta atención a lo que hace, no a lo que dice. Necesito garantías, dije finalmente, y vi la esperanza encenderse en sus ojos. No me mantendrás en la oscuridad sobre tus negocios. Si soy un objetivo porque soy tu esposa, entonces merezco saber a qué me enfrento. De acuerdo. Quiero ser tu socia, no tu posesión. Eso significa que tengo voz en las decisiones que nos afectan a ambos. De acuerdo. Y quiero la verdad, Helio, siempre. No más protección a través del engaño. No más mentiras, ni siquiera las piadosas. Asintió lentamente. Puedo hacer eso, con una condición. ¿Cuál? Que me des la misma honestidad. Sus manos se apretaron sobre las mías. Dime qué necesitas de mí. Dime cuándo te estoy fallando. Dime si... Tragó saliva. Dime si alguna vez podrás perdonarme por cómo empezó esto. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o estrategia. Pero todo lo que vi fue vulnerabilidad en estado puro. Un hombre que acababa de entregarme el poder de destruirlo. Oí algo más ese día, dije en voz baja, algo que quizás no recuerdes haber dicho. Frunció el ceño. ¿Qué? Dario te preguntó si fingirías desearme en nuestra noche de bodas. Y dijiste que cumplirías con tu deber. Nada más. Helio cerró los ojos, el dolor marcando líneas alrededor de su boca. Geneva. Pero esto es lo que me he dado cuenta. Liberé una mano para ahuecar su mandíbula, sintiendo la aspereza de la barba de un día. Tú también mentías entonces. Les mentías a ellos y a ti mismo. Porque esa noche, cuando me tocaste, no fue frío, no fue clínico. Te estabas conteniendo, tratando tan desesperadamente de no sentir nada que era casi doloroso de ver. Sus ojos se abrieron y vi mi propia comprensión reflejada allí. Estaba aterrorizado de perder el control, admitió con voz ronca, de que te mostraría cuánto te deseaba y lo usarías en mi contra. Usarlo como palanca, como un arma. No me interesan las armas, Helio. Me incliné hacia adelante hasta que nuestras frentes se tocaron. Me interesa la verdad. Y la verdad es que he pasado 3 meses tratando de odiarte, tratando de convencerme de que el dolor hueco en mi pecho era alivio, no soledad, tratando de fingir que no notaba cada vez que me mirabas cuando pensabas que no estaba mirando. ¿Lo notaste? Susurró. Noté todo. Me aparté lo suficiente para mirarlo a los ojos. Noté cómo siempre te asegurabas de que mi vino favorito estuviera en stock. Cómo la temperatura en mi ala siempre era perfecta. Cómo convenciste a la ópera para que me diera ese palco privado, aunque decías odiar la ópera. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Odio la ópera. Y sin embargo, conseguiste abonos de temporada porque mencioné una vez que lo echaba de menos. Porque verte feliz hacía que el sufrimiento valiera la pena. Estábamos tan cerca ahora. Podía sentir su aliento en mis labios. Podía ver las motas de plata en sus ojos grises. Si hacemos esto, dije suavemente, si intentamos que este matrimonio sea real, no hay vuelta atrás. No más alas separadas. No más distancia. No más distancia. Asintió. Empezando ahora. Me besó entonces y no se pareció en nada a nuestra noche de bodas. Este beso fue desesperado y hambriento.
3 meses de deseo negado vertidos en él. Sus manos enmarcaron mi rostro con una reverencia que me dolió el corazón. Sus labios se movían contra los míos como si yo fuera oxígeno y él se hubiera estado ahogando. Le devolví el beso con igual fervor, mis dedos enredándose en su pelo, atrayéndolo más cerca. La manta se cayó, olvidada, mientras me levantaba del sofá. Sus brazos se cerraron a mi alrededor como si temiera que pudiera desaparecer. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba contra la mía. No te merezco, murmuró, pero voy a pasar el resto de mi vida intentándolo. Bien, dije, y lo decía en serio, porque no soy una mujer fácil de amar, Elio Vieira. No, asintió, una sonrisa real transformando su rostro. Pero tampoco yo soy un hombre fácil de amar. Lo resolveremos juntos. Juntos. La palabra se sintió como una promesa y una revelación. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Con los Santoro. Su expresión se endureció. El despiadado jefe de la mafia estaba resurgiendo. Ahora les mostraremos lo que pasa cuando alguien amenaza lo que es mío. Pero primero, su mano encontró la mía. Los dedos se entrelazaron. Primero voy a pasar la noche mostrándole a mi esposa cuánto la deseo, cuánto la he deseado siempre. El calor me inundó ante la promesa en su voz. Toda la noche confirmó, y cada noche después por el resto de nuestras vidas. La guerra con la familia Santoro duró exactamente una semana. 7 días de violencia que tiñeron de rojo las calles de Chicago. De redadas y contrarredadas. De viejas alianzas puestas a prueba y nuevas forjadas. Lo vi desarrollarse desde la casa de seguridad, pegada a los informes de noticias que cuidadosamente no mencionaban las verdaderas razones detrás del repentino aumento de la actividad de las pandillas. El lío venía a mí cada noche, a veces ensangrentado, siempre agotado, y aprendí una nueva faceta de mi marido. El guerrero que mandaba a los hombres con autoridad absoluta. El estratega que pensaba 10 movimientos por delante. El hombre que haría cualquier cosa y sacrificaría a cualquiera para proteger lo que era suyo. Dario ha estado pasando información a los Santoro. Me dijo en la cuarta noche, su voz plana por la traición mientras yo le limpiaba un corte en los nudillos. Durante meses. Así es como supieron tu ruta desde el restaurante. Me detuve, el paño empapado en antiséptico suspendido sobre su piel rota. Tu primo. Mi primo. Las palabras eran amargas. Bruno se está encargando. No pregunté qué significaba encargarse. Estaba aprendiendo que algunas preguntas era mejor no hacerlas. ¿Qué harás con los Santoro?, pregunté en su lugar, reanudando la cuidadosa limpieza de sus heridas. Lo que debería haber hecho hace años. Su mano libre ahuecó mi rostro, su pulgar rozando mi pómulo. Eliminarlos como una amenaza permanentemente. La antigua yo, la yo de antes de la boda, podría haberse horrorizado. Pero yo había oído esos disparos. Había sentido el terror de ser casada. Había visto lo que la piedad te conseguía en este mundo. Más violencia, más derramamiento de sangre, más oportunidades para que la gente que amas resulte herida. Haz lo que tengas que hacer, dije en voz baja. Solo vuelve a mí. Sus ojos se suavizaron. Siempre. Y lo hizo. Cada noche, sin importar lo tarde que fuera. A veces me despertaba con besos suaves. Otras veces me encontraba ya despierta, esperando. Hacíamos el amor con una urgencia nacida del peligro y la honestidad recién descubierta. Y después me abrazaba fuerte, su corazón latiendo firmemente contra mi oído, y me contaba cosas que nunca le había contado a nadie. Sobre su padre, que lo había criado en esta vida con mano de hierro y afecto ausente. Sobre la primera vez que había matado a un hombre a los 17 años, y cómo eso había cambiado algo fundamental dentro de él. Sobre la soledad del poder, de estar rodeado de gente, pero sin confiar en nadie. Hasta que llegaste tú, murmuraba en mi pelo. Confío en ti, Geneva. Y yo le contaba mis propios secretos. Sobre la madre que se había desvanecido lentamente, eligiendo las pastillas en lugar de luchar. Sobre mis sueños de Florencia, de estudiar arte renacentista en museos en lugar de solo leer sobre ello. Sobre el miedo de convertirme,
como todas las demás esposas de la mafia, en hueca y ornamental. Nunca podría ser hueca, decía él con fiereza. Tienes demasiado fuego. Al séptimo día, Bruno llegó a la casa de seguridad con noticias. Está hecho, jefe, dijo, con expresión sombría. Antonio Santoro y sus 2 hijos están muertos. El resto de la familia está dispersa o jurando lealtad. Observé el rostro de Elio Bucano buscando culpa o arrepentimiento. No encontré ninguno, solo una fría satisfacción. ¿Y Dario?, preguntó. También está resuelto. La mirada de Bruno se desvió brevemente hacia mí. Deberíamos... Geneva lo sabe, interrumpió Elio. Ella lo sabe todo. Algo parecido a la aprobación cruzó los rasgos curtidos de Bruno. En ese caso, señora Vieira, su marido eliminó a toda una familia criminal en menos de una semana. Las otras familias están tomando nota. El nombre Vieira tiene más peso que nunca. ¿A qué costo?, pregunté en voz baja. 37 de sus hombres muertos, informó Bruno. 12 de los nuestros heridos, 3 muertos. Podría haber sido mucho peor. 3 familias estarían de luto esta noche por esta guerra. 3 mujeres serían viudas. Los niños crecerían sin padres. El peso de ellos se posó sobre mis hombros, pesado e ineludible. Quiero conocerlas, dije de repente, a las familias de nuestra gente que murió. Ambos hombres me miraron sorprendidos. Eso no se suele hacer, dijo Bruno con cuidado. El jefe suele enviar un pago generoso y organizar los funerales. No pregunté qué se suele hacer. Interrumpí. Pedí conocerlas. Elio me estudió durante un largo momento. ¿Por qué? Porque 3 hombres murieron protegiéndome, protegiéndonos. Lo menos que puedo hacer es mirar a sus familias a los ojos y darles las gracias. Podría ser peligroso, dijo. Algunos podrían culparte. Deberían culparme. Sostuve su mirada firmemente. Yo era el objetivo. Sus maridos, sus padres, murieron porque los Santoro querían herirte a través de mí. Les debo más que dinero. El orgullo parpadeó en los ojos de Elio. Entonces iremos juntos. Las visitas fueron brutales. Ver el dolor en carne viva, los niños demasiado pequeños para entender por qué papá no volvería a casa. Las viudas tratando de ser fuertes mientras sus mundos se derrumbaban. Cada vez les tomé las manos, dejé que lloraran en mi hombro y prometí que el sacrificio de sus seres queridos no sería olvidado. Elio estuvo a mi lado durante todo el proceso, su presencia un ancla sólida. Y vi algo cambiar en la forma en que sus hombres nos miraban. A mí. No era solo respeto por la esposa del jefe, sino una lealtad genuina por una mujer que honraba a sus caídos. Tenías razón, dijo Elio mientras regresábamos a la casa de seguridad después de la última visita, sobre conocerlas. Lo sé. Me apoyé en él, agotada emocionalmente, si no físicamente. Pero eso no lo hace más fácil. Nada que valga la pena es fácil. Sus brazos me rodearon, abrazándome fuerte. Vuelve a casa conmigo, Geneva. La amenaza está neutralizada, ahora es seguro. Hogar. La finca que se había sentido como una prisión durante 3 meses. Pero con Elio a mi lado quizás podría ser algo diferente. Con una condición, dije. Lo que sea. No más alas separadas. Compartimos una habitación, una vida, no más distancia. Se apartó lo suficiente para ver mi rostro. La esperanza y el calor se mezclaban en su expresión. ¿Quieres mudarte a la suite principal? Quiero construir algo nuevo, corregí. No vivir en tu espacio o en el mío. En el nuestro, la comprensión amaneció. El ala sur ha estado cerrada durante años, pero tiene las mejores vistas y la mayor privacidad. Entonces ahí es donde haremos nuestro hogar. Me puse de puntillas para besarlo. Empezando esta noche, el ala sur de la finca Vieira fue una revelación. Mientras que el resto de la casa era todo minimalismo moderno y mármol frío, esta sección se había conservado de una época anterior. Molduras de corona, suelos de madera originales y una enorme chimenea en lo que se convertiría en nuestro dormitorio. El ala de mi abuela, explicó Elio mientras caminábamos por las habitaciones polvorientas. Murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre la mantuvo cerrada después de eso. Dijo que era demasiado doloroso entrar. Podía ver por qué.
Había una calidez aquí que el resto de la casa no tenía. Evidencia de una mujer que había hecho de este lugar un hogar en lugar de solo una pieza de exhibición. Háblame de ella, dije, pasando mis dedos por la repisa tallada de la chimenea. Era lo único tierno en la vida de mi padre, dijo Helio en voz baja. La única persona que podía hacerlo sonreír. Cuando ella murió, él se volvió más duro, más frío, y me convirtió en lo que él pensaba que un heredero Vieira debería ser. ¿Qué pensaría ella de mí? Pregunté, expresando la pregunta que me había estado rondando. La mano de Helio encontró la mía, cálida y sólida. Te amaría. Siempre decía que necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte como para enfrentarme y lo suficientemente suave como para recordarme que era humano. No estoy segura de ser tan suave. Eres suave donde importa. Su mano libre se posó sobre mi corazón. Aquí dentro. Durante las 2 semanas siguientes, transformamos el ala sur. Los contratistas trabajaron sin descanso, conservando cuidadosamente el carácter original mientras añadían comodidades modernas. Yo elegí los muebles y las obras de arte. Elio se encargó de las mejoras de seguridad y la tecnología. Discutimos sobre los colores de la pintura, llegamos a un acuerdo sobre las cortinas y hicimos el amor sobre lonas polvorientas mientras los trabajadores almorzaban. Era doméstico y normal y completamente ajeno a ambos, y me encantó cada minuto. La cama llega mañana, dijo Helio una noche mientras nos sentábamos en lo que se convertiría en nuestro dormitorio, bebiendo vino directamente de la botella como adolescentes. Ya era hora. Me apoyé en él agradablemente achispada y completamente contenta. Estoy cansada de la habitación de invitados. Siempre podría llevarte a mi antigua habitación, sugirió, su mano abriéndose paso bajo mi camisa. Demasiado lejos. Me senté a horcajadas sobre su regazo, sintiéndolo endurecerse inmediatamente debajo de mí. Además, me gusta aquí. Se siente como nuestro. Todo lo que tengo es nuestro ahora, murmuró contra mi cuello. La finca, los negocios, el imperio, todo. Me aparté para mirarlo. No quiero tu imperio, Helio. Lo sé. Por eso te lo doy de todos modos. Sus manos abarcaron mi cintura. Cuando tengamos hijos, heredarán todo. Pero si algo me pasa antes de eso, todo va para ti. No te va a pasar nada. No lo sabes. Su expresión se volvió seria. Esta vida es peligrosa. Siempre habrá alguien tratando de tomar lo que es nuestro. Necesito saber que si caigo, estarás protegida, lo suficientemente poderosa como para que nadie se atreva a tocarte. La idea de perderlo me oprimió el pecho dolorosamente. No hables así. Estoy siendo práctico. Me metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Mi abogado está redactando nuevos documentos. Todo a mi nombre se convierte en propiedad conjunta. Tendrás acceso a todas las cuentas, todas las propiedades y todos los intereses comerciales. Helio, eso no es negociable. Terminó. Eres mi esposa, Geneva, mi socia. Es hora de que tengas el poder que corresponde a tu posición. No sabía qué decir. En el mundo de la mafia, las esposas estaban protegidas, pero no tenían poder. El hecho de que Helio estuviera dispuesto a darme control real, acceso real, no tenía precedentes. Gracias, susurré finalmente. No me agradezcas por lo que debería haber sido tuyo desde el principio. Me besó suavemente. Ahora, sobre esa cama que está demasiado lejos. Hicimos el amor allí, en el suelo de nuestro dormitorio sin terminar, rodeados de latas de pintura y escombros de la construcción, y fue perfecto. Después, envuelta en sus brazos con la luz de la luna, entrando por las ventanas sin cortinas, sentí algo que nunca esperé sentir en este matrimonio. Felicidad. Felicidad real, genuina y aterradora. Me estoy enamorando de ti, dije en la oscuridad, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Helio se quedó completamente quieto. Luego sus brazos se apretaron a mi alrededor y sentí que me besaba el pelo. Me enamoré de ti el día que te conocí, admitió. Solo he sido demasiado cobarde para decirlo. Mi corazón se sentía demasiado grande para mi pecho. Dilo ahora. Te amo, Geneva Vieira. Su voz era áspera por la emoción. Amo tu fuerza, tu fuego
y tu negativa a hacer lo que nadie espera. Amo que me hagas querer ser mejor, aunque probablemente siempre seré un cabrón. Me giré en sus brazos para mirarlo. Yo también te amo, aunque definitivamente eres un cabrón. Se rió, el sonido puro y alegre. Somos un buen par, el mejor par, corregí, besándolo de nuevo. Estábamos equivocados. Por supuesto, la guerra con los Santoro había terminado, pero nuestras pruebas apenas comenzaban. Porque en nuestro mundo, la felicidad siempre era temporal, y el peligro siempre esperaba en las sombras. 2 meses después, me desperté con la cabeza en el inodoro de nuevo. La voz de Genevallo desde el dormitorio sonaba preocupada. Es la tercera mañana esta semana. Me enjuagué la boca, me eché agua fría en la cara y me miré en el espejo. Piel pálida, ojeras y una sospecha que había estado creciendo durante la última semana. ¿Cuándo había sido mi último periodo? Hace 6 semanas, 7. Estoy bien, respondí, aunque mis manos temblaban mientras me agarraba a la encimera de mármol. Solo es algo que comí. Elio apareció en la puerta, ya vestido para el día con pantalones de color carbón y una camisa blanca, con las mangas arremangadas para revelar sus antebrazos. Dijiste eso ayer, y sigue siendo cierto. Me estudió con esos perceptivos ojos grises. Eres una pésima mentirosa, amore. El apelativo cariñoso, que había empezado a usar regularmente en las últimas semanas, me apretó el corazón. Habíamos sido tan felices últimamente, adaptándonos a nuestra nueva vida juntos. El ala sur finalmente estaba terminada, nuestro santuario privado dentro de la finca más grande. Comíamos juntos, nos dormíamos enredados el uno en el otro, y nos despertábamos con lentos besos matutinos. No quería que nada perturbara esa frágil felicidad, especialmente cuando aún no estaba segura. Tengo una reunión con la Junta de Caridad esta tarde, dije, cambiando de tema. La recaudación de fondos del próximo mes es Geneva. Se acercó a mí, inclinando mi barbilla hacia arriba. ¿Qué pasa? Y como le había prometido honestidad, siempre honestidad, lo dije. Creo que podría estar embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. El rostro de Helio se quedó completamente en blanco, su cuerpo muy quieto. Durante un largo momento no dijo nada, y mi corazón se hundió. Esto era demasiado, demasiado pronto. Solo llevábamos 2 meses realmente juntos. Todavía nos estábamos conociendo, todavía construyendo. Embarazada, repitió suavemente. Su mano se movió de mi barbilla a mi estómago, presionando suavemente contra la superficie plana. Nuestro bebé. Quizás, advertí. Aún no me he hecho la prueba. Podría estar enferma. Hazte una. Su voz era áspera. Ahora. Helio, por favor. Geneva. Necesito saberlo. Había algo en su expresión, una vulnerabilidad que rara vez había visto, que me hizo asentir. De acuerdo. Enviaron a Bruno a comprar varias pruebas de embarazo diferentes. Regresó en una hora, con el rostro cuidadosamente neutral, mientras me entregaba la discreta bolsa. Me encerré en el baño mientras Celio caminaba de un lado a otro en el dormitorio. 3 pruebas, todas de marcas diferentes. Las alineé en el mostrador y esperé el tiempo requerido, mi corazón martilleando contra mis costillas. 3 pruebas, 3 resultados positivos. Abrí la puerta y encontré a Helio congelado a mitad de camino. Nuestras miradas se encontraron y asentí una vez. Estoy embarazada. Cruzó la habitación en 2 zancadas, levantándome del suelo y haciéndome girar en círculo. Su risa era pura alegría, desinhibida de una manera que nunca antes había oído. Vamos a tener un bebé, dijo, bajándome suavemente, con reverencia. Gracias a Dios, Geneva. Vamos a ser padres. El alivio me inundó. ¿Estás feliz? ¿Feliz? Ahuecó mi rostro, sus ojos brillantes. Estoy aterrorizado y extasiado y completamente desprevenido. Pero sí, amore, estoy feliz. No se lo dijimos a nadie más, guardando la noticia para nosotros durante las primeras preciosas semanas. Helio se volvió increíblemente protector, rondándome cada vez que me levantaba demasiado rápido. La seguridad se duplicó, luego se triplicó.
Mi dieta fue examinada por un nutricionista que contrató. El doctor César, el médico de la familia, comenzó a hacer visitas a domicilios semanales. «Vas a volverme loca», le dije una noche mientras insistía en que elevara los pies. «Te estoy manteniendo a salvo», respondió. «A los dos». Pero el mundo fuera de nuestra feliz burbuja estaba cambiando. Bruno vino a vernos 3 semanas después de que nos enteráramos del embarazo, con expresión sombría. «Tenemos un problema», dijo, dejando una carpeta en el escritorio de Elio. «Marcus Vitali está haciendo movimientos». Conocía ese nombre. Vitali dirigía una de las familias más pequeñas, siempre ambicioso y siempre hambriento de más poder. Había estado en nuestra boda, todo sonrisas y falsas felicitaciones. «¿Qué tipo de movimientos?», preguntó Elio, su brazo apretándose a mi alrededor, donde yo estaba sentada en el borde de su escritorio. «Se ha estado reuniendo con las otras familias, sugiriendo que te has ablandado». La mirada de Bruno se desvió hacia mí en señal de disculpa. «Que el matrimonio te ha debilitado». «Déjame adivinar», dijo Elio secamente. «Se ofrece a intervenir y proporcionar el liderazgo fuerte que Chicago necesita». «Esencialmente». Bruno sacó fotos. «También ha estado cortejando a algunos de tus hombres de nivel inferior, ofreciendo mejores tratos y más territorio. Estudié las fotografías, viendo hombres que reconocía de las funciones de la finca». «¿Alguien ha aceptado su oferta?» «Todavía no». La expresión de Bruno se oscureció. «Pero es persistente y está jugando con viejos resentimientos. Los tipos que piensan que has estado descuidando los negocios para jugar a la casita». La acusación me dolió, incluso de segunda mano. La mano de Elio encontró la mía apretándola suavemente. «Están equivocados», dijo en voz baja. «El negocio nunca ha sido más fuerte. Las ganancias han subido. Los territorios están seguros. Nuestras alianzas son sólidas». «Lo sé, jefe. Tú lo sabes. Pero Vitali es bueno con los susurros y las insinuaciones». Bruno dudó. «Hay algo más. Dímelo. ¿Sabe lo del bebé?» El hielo inundó mis venas. «¿Cómo?» «Aún no estamos seguros. Podría ser alguien del personal. Podría ser que tenga un informante en la oficina del doctor César, pero ha estado haciendo ruido sobre el heredero Vieira, sobre lo conveniente que sería si algo te pasara antes de que naciera el niño». El rostro de Elio se volvió absolutamente frío. «Amenazó a mi esposa y a mi hijo. Es demasiado listo para hacer amenazas directas», corrigió Bruno. «Pero la implicación es clara. Vi a mi marido transformarse ante mis ojos. El hombre cariñoso y protector, junto al que me había despertado, se convirtió en el despiadado señor del crimen que infundía miedo en toda la ciudad. Sus ojos se volvieron de acero, su expresión tallada en hielo. «Convoca una reunión», dijo en voz baja. «Todos los jefes de familia mañana por la noche. Y asegúrate de que Vitali sepa que se le espera». Después de que Bruno se fuera, Elio me atrajo hacia sus brazos, su control fracturándose ligeramente. «No dejaré que te haga daño», prometió contra mi pelo. «No dejaré que nadie te haga daño a ti ni a nuestro bebé». «Lo sé». Lo abracé con fuerza. «Pero Elio, tienes que ser inteligente con esto. Vitali te está provocando, tratando de hacerte reaccionar de forma exagerada». «No hay reacción exagerada cuando alguien amenaza a mi familia». «Entonces, sé estratégico», le insté. «No le des lo que quiere. Muéstrales a todos que no eres débil, que el matrimonio no te ha hecho vulnerable. Muéstrales que eres más fuerte que nunca». Se apartó para mirarme. Algo parecido al asombro en su expresión. «¿Cómo te volviste tan sabia?» «Me casé con un señor del crimen», dije secamente. «Aprendí a pensar como uno». La reunión de las familias se celebró en una de las propiedades de Elio en el centro, un ático que servía de terreno neutral para los negocios entre familias. Se suponía que no debía asistir. Las mujeres nunca asistían a estas reuniones. Pero insistí. «Si creen que eres débil por mi culpa», argumenté, «entonces necesitan ver que no soy una debilidad, soy un activo». Elio dudó, claramente dividido entre protegerme y reconocer la sabiduría política de mi presencia. «Quédate a mi lado», finalmente accedió. «Y déjame encargarme de Vitali, por supuesto». Lo besé suavemente. «Solo estoy allí para parecer intimidante». Su risa fue forzada.
Tú y ese vestido definitivamente los intimidaréis. Había elegido mi atuendo con cuidado. Un vestido negro entallado que era elegantemente modesto, pero innegablemente caro. El collar de rubíes de mi abuela. Mi pelo en un moño elegante. Parecía en todo la esposa de un mafioso, poderosa e intocable. Los otros jefes de familia ya estaban reunidos cuando llegamos. 5 hombres de distintas edades, todos peligrosos a su manera, todos observando con ojos calculadores mientras Elio y yo entrábamos juntos. Marcus Vitali era más joven de lo que esperaba, de unos 40 y tantos años con canas en su pelo oscuro. Atractivo de una manera pulida, con un traje caro y una sonrisa ensayada. Se levantó cuando nos acercamos, extendiendo una mano a Elio. Vieira, es un placer que hayas convocado esta reunión. Y señora Vieira, sus ojos me recorrieron con un interés no disimulado, radiante como siempre. La vida de casada te sienta bien. Así es, respondí fríamente, permitiendo que mi mano descansara protectoramente sobre mi vientre a un plano. El gesto fue deliberado, reclamando mi embarazo públicamente. Vi el cálculo en los ojos de Vitali, la rápida evaluación y el descarte. Pensaba que yo era una debilidad, una distracción. No tenía ni idea. Elio me guió a la cabecera de la mesa, sentándome a su derecha antes de dirigirse a la sala. Caballeros, gracias por venir. Ha llegado a mi conocimiento que hay preocupaciones sobre la dirección de las operaciones de Vieira. Pensé que sería mejor que las abordáramos directamente. Ninguna preocupación por mi parte, dijo Giovanni Russo, el mayor de los jefes de familia. Tus números hablan por sí solos. Y los míos también, añadió Leo Carbone. Las nuevas rutas de distribución que estableciste han sido muy rentables. Vitali sonrió finamente. Por supuesto, el lado comercial es fuerte. Helio siempre ha sido bueno con los números. Mi preocupación es más filosófica. Oh, la voz de Helio era peligrosamente suave. Ilumínanos. Esta vida requiere ciertas cualidades, dijo Vitali, reclinándose en su silla. Crueldad, concentración, la voluntad de poner los negocios por encima de los apegos personales. Su mirada se deslizó hacia mí. Algunos podrían preocuparse de que la felicidad doméstica pudiera embotar esas cualidades. Algunos podrían, asintió Helio. ¿Estás preocupado, Marcus? El uso de su primer nombre, omitiendo el respetuoso apellido, fue un insulto calculado. Vi la mandíbula de Vitali tensarse. Estoy preocupado por todos nosotros, dijo suavemente. Cuando una familia muestra debilidad, todos nos volvemos vulnerables. ¿Debilidad? La risa de Helio fue fría. Déjame decirte lo que veo cuando miro mi matrimonio, Marcus. Veo a una mujer que me ha hecho más estratégico, más centrado y más peligroso de lo que nunca fui solo. Veo a alguien que entiende esta vida mejor que la mayoría de los hombres nacidos en ella. Veo a la futura madre de mi heredero, que heredará un imperio el doble de grande que el que yo heredé. Se levantó, su presencia llenando la habitación. ¿Quieres hablar de debilidad? Hablemos de ti. Has estado perdiendo territorio durante el último año. Tus hombres desertan porque gobiernas a través del miedo en lugar de la lealtad. Estás tan desesperado por el poder que has recurrido a hacer amenazas veladas contra una mujer embarazada. El rostro de Vitali se sonrojó. Yo nunca lo hiciste. La voz de Helio cortó la protesta. Y todos en esta mesa lo saben. La pregunta es, ¿qué debería hacer al respecto? La sala quedó en un silencio sepulcral. Podía sentir la tensión. Cada hombre esperando a ver cómo se desarrollaría esto. Tienes dos opciones, Marcus, continuó Helio. Puedes disculparte con mi esposa, jurar lealtad a la familia Vieira y aceptar una reducción significativa de tu territorio como penitencia. O puedes negarte, y resolvemos esto a la antigua. A la antigua, un desafío de sangre. Los ojos de Vitali recorrieron la mesa, buscando apoyo. No encontró ninguno. Cualesquiera que fueran los aliados que había estado cortejando, claramente habían decidido que Helio era la apuesta más segura. No quise faltarle el respeto a la señora Vieira, dijo finalmente, las palabras claramente costándole. Ni a su hijo. Eso no fue una disculpa. Las manos de Vitali se apretaron sobre la mesa. Me disculpo por cualquier malentendido sobre mis intenciones.
Mejor. Helio se sentó de nuevo, su mano encontrando la mía bajo la mesa. Bruno se pondrá en contacto contigo mañana sobre los ajustes de territorio. Esta reunión ha terminado. Debería haber sabido que era demasiado fácil. Debería haber reconocido que un hombre como Marcus Vitali no aceptaría la humillación sin más. 2 semanas después de la reunión, estaba de 6 meses de embarazo y empezaba a notarse. Helio se había vuelto increíblemente protector, apenas dejándome salir de su vista. Pero tenía un evento de caridad al que asistir, una recaudación de fondos que había estado planeando durante meses, y me negué a dejar que el miedo me mantuviera encerrada. Tendré 10 guardias, le aseguré esa mañana. Bruno me llevará personalmente. Es el museo, Helio, no una zona de guerra. Todo es una zona de guerra, murmuró, ajustando mi collar con dedos suaves. Pero tienes razón, no puedo mantenerte prisionera. Podrías intentarlo, bromeé, poniéndome de puntillas para besarlo. Pero te haría la vida un infierno. Ya lo haces, amore. Pero estaba sonriendo. Llámame cuando llegues y cuando te vayas, y cada hora entre medias. La recaudación de fondos fue hermosa. El museo se transformó con flores y guirnaldas de luces. Circulé entre la élite de Chicago, muchos de los cuales finalmente me habían aceptado como la esposa de Helio. Charlé sobre arte y causas benéficas, mientras mi equipo de seguridad mantenía un perímetro discreto. Estaba en medio de una discusión sobre un nuevo programa de becas cuando Bruno apareció a mi lado, con el rostro ceniciento. Señora Vieira, tenemos que irnos ahora. La urgencia en su voz hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Qué pasa? El jefe. Ha habido un incidente. El mundo se tambaleó. ¿Qué tipo de incidente? Kino. La mano de Bruno ya estaba en mi codo, guiándome hacia la salida. Se lo explicaré en el coche. El viaje de vuelta a la finca fue el más largo de mi vida. La explicación de Bruno fue escueta y clínica, pero las palabras pintaron un cuadro horrible. Vitali no había aceptado su derrota. Había estado planeando algo más grande, algo que eliminaría a Helio y le permitiría absorber el territorio de Vieira. Había organizado una reunión con el pretexto de discutir las transferencias de territorio, y luego emboscó a Helio con una docena de hombres armados. ¿Qué tan grave?, pregunté, mis manos acunando protectoramente mi vientre. Está vivo, dijo Bruno, lo que no era una respuesta. El doctor César está con él ahora. La finca era un caos cuando llegamos. Había hombres armados por todas partes, y el personal estaba pálido y asustado. Corrí por la casa tanto como una mujer embarazada de 6 meses puede correr, siguiendo el sonido de voces urgentes hasta nuestro dormitorio. Helio yacía en nuestra cama, con la camisa cortada, y el doctor César trabajaba frenéticamente en una herida en su hombro. Había tanta sangre, empapando las sábanas y manchando las manos del doctor. Helio. Su nombre salió como un sollozo. Sus ojos se abrieron, encontrando los míos. Jane, se supone que estás en la recaudación de fondos. Se supone que no te disparen, respondí, acercándome a su lado. Mis manos temblaban mientras tomaba las suyas, que estaban pegajosas de sangre. ¿Qué pasó? Vitali. El nombre era una maldición. El cabrón tenía 12 hombres esperando. Yo solo tenía 4. ¿Dónde está ahora?, pregunté, mirando a Bruno. En paradero desconocido, respondió Bruno sombríamente. Pero lo estamos cazando. El doctor César levantó la vista. Señora Vieira, necesito espacio para trabajar. No voy a dejarlo. Geneva. Helio intentó sentarse y gimió. El bebé está bien, interrumpí. Pero tú no. ¿Qué tan grave es, doctor? La bala pasó limpiamente, dijo el doctor César, volviendo a su trabajo. No alcanzó las arterias principales. Necesitará descanso y antibióticos, pero se recuperará. El alivio hizo que mis rodillas flaquearan. Gracias a Dios. No a Dios, dijo Helio, con la voz tensa pero firme. A Bruno. Condujo como un maníaco para traerme aquí. Durante las horas siguientes, surgió la historia completa. La emboscada de Vitali había sido cuidadosamente planeada, pero había subestimado el instinto de supervivencia de Helio y la habilidad de Bruno. Habían luchado para salir, pero Helio había recibido una bala en el proceso.
Ahora Vitali estaba desaparecido junto con sus socios más cercanos. Todos los contactos, todas las casas de seguridad y todas las fachadas comerciales estaban abandonadas. Está huyendo, informó Bruno esa noche mientras Elio dormía inquieto, drogado con analgésicos. Pero no puede huir muy lejos. Hemos corrido la voz. Todas las familias, todos los socios. Marcus Vitali es un hombre muerto andante. Me senté junto a la cama de Helio, sosteniendo su mano, observando su pecho subir y bajar. El miedo que había sentido al verlo ensangrentado y herido se había cristalizado en algo más duro, algo frío. Quiero ayudar a encontrarlo, dije en voz baja. Bruno me miró bruscamente. Señora Vieira, no voy a sentarme aquí a esperar mientras ese cabrón está ahí fuera planeando su próximo ataque. Sostuve su mirada firmemente. Elio es vulnerable ahora mismo. Alguien tiene que dirigir las cosas mientras se recupera. Con todo el respeto, está embarazada de 6 meses. Con todo el respeto, también soy la esposa del jefe de esta familia, lo que significa que tengo autoridad. Me levanté, acercándome a la ventana. Convoca una reunión de los lugartenientes mañana por la mañana. Es hora de que aprendan con qué tipo de mujer me casé. Vi la duda en los ojos de Bruno, pero también algo parecido al respeto. Haré las llamadas. La reunión se celebró en el estudio de Helio. 10 de sus hombres de mayor confianza se reunieron alrededor de la mesa de conferencias. Parecían escépticos cuando entré. Esta mujer embarazada, presumiendo de darles órdenes. Caballeros, comencé, de pie en la cabecera de la mesa donde solía sentarse Helio. Como saben, mi marido se está recuperando de un intento de asesinato. Hasta que vuelva a estar en pie, yo coordinaré nuestra respuesta al ataque de Marcus Vitali. Con todo el respeto, señora Vieira, comenzó uno de ellos. Creía que se llamaba Tony. Esto es asunto de hombres, esto es asunto de familia. Corregí. Y yo soy familia. Ahora, Bruno, explícame lo que sabemos sobre el paradero de Vitali. Durante la siguiente hora, absorbí todo lo que me dijeron, los socios conocidos de Vitali, sus propiedades, sus patrones de comportamiento. Hice preguntas y busqué debilidades. Lentamente vi cómo su escepticismo se transformaba en un respeto a regañadientes. Tiene una hermana, dije finalmente. Soltera, vive sola en Lincoln Park. ¿La ha contactado? Tenemos gente vigilando su casa, confirmó Bruno. Ninguna actividad, no irá allí él mismo, razoné. Demasiado obvio, pero podría enviar un mensaje. Un mensajero, alguien en quien ella confiaría. Miré a Tony. Tú creciste en ese barrio. ¿En quién confiaría ella? Sus ojos se abrieron de par en par. Su sacerdote, el padre Donovan en Santa María. Pon a alguien en la iglesia. Ordene vigilancia discreta. Si llega un mensaje a través del sacerdote, lo sabremos. Bruno asintió con aprobación. Buena idea, tenía razón. 2 días después, uno de nuestros hombres vio a la hermana de Vitali recibir una llamada telefónica en la iglesia y luego irse inmediatamente con una maleta hecha. La seguimos hasta una pequeña cabaña a 2 horas al norte de la ciudad y allí encontramos a Marcus Vitali escondido como el cobarde que era. Elio todavía se estaba recuperando cuando Bruno y los demás trajeron a Vitali de vuelta, atado y ensangrentado. Yo estaba en el estudio revisando los protocolos de seguridad cuando llegaron. Señora Vieira, dijo Bruno, lo tenemos. ¿Qué le gustaría que hiciéramos? Era una prueba. Me di cuenta de que estaban probando si tenía el temple para hacer lo que había que hacer. Miré a Vitali, al hombre que había intentado matar a mi marido y que había amenazado a mi hijo nonato. No sentí nada más que un frío propósito. Ponlo en la bodega, dije con calma, asegúralo. Le diré a mi marido que está aquí. Elio estaba sentado cuando entré en nuestro dormitorio. Su color era mejor, aunque todavía se movía con cuidado. Has estado ocupada, observó, señalando los informes esparcidos por la cama. Alguien tenía que estarlo. Me senté a su lado con cuidado. Encontramos a Vitali. Sus ojos se agudizaron. ¿Dónde? Le conté todo. Cómo había dirigido la organización en su ausencia. Cómo había deducido el escondite de Vitali. Cómo los hombres ahora me miraban con respeto en lugar de desdén.
Tú hiciste esto, dijo maravillado. Lo encontraste, mandaste a mis hombres. Tú, Geneva, estuviste magnífica. Estaba aterrorizada. Admití, pero también enfadada. Intentó alejarte de mí, de nuestro bebé. No podía permitirlo. Helio ahuecó mi rostro, su tacto reverente. ¿Qué quieres hacer con él? Era mi elección, me di cuenta. Mi marido me le estaba dando el poder de decidir el destino de Marcus Vitali. Quiero que te encargues tú, dije finalmente. Pero quiero estar allí cuando lo hagas. Quiero que vea que la mujer que despreció, la debilidad que creyó poder explotar, fue la que lo encontró. El orgullo brilló en los ojos de Helio. Mañana por la noche, cuando esté más fuerte. Esa noche, mientras yacíamos juntos en la oscuridad, la mano de Helio descansando sobre mi vientre hinchado, sentí a nuestro bebé patear por primera vez. Eran movimientos fuertes e insistentes que nos hicieron reír a ambos de asombro. «Es una luchadora», murmuró Helio. «Como su madre». «O él», respondí. «Como su padre». De cualquier manera, nuestro hijo conocerá la fuerza. Sus labios encontraron los míos en la oscuridad, y el amor y la familia. La noche siguiente, me paré junto a Helio en la bodega, mientras Marcus Vitali se arrodillaba ante nosotros, desafiante incluso en la derrota. «Cometiste un error», dijo Helio en voz baja. «Pensaste que mi esposa era mi debilidad, pero es mi fuerza, Vitali. Es la razón por la que sobrevivo, la razón por la que lucho y la razón por la que construyo en lugar de solo destruir. Es solo una mujer», escupió Vitali. «No». Di un paso adelante, mi mano descansando protectoramente sobre mi vientre. «Soy la mujer que te encontró. La mujer que mandó a los hombres que pensaste que te seguirían. La mujer que lleva la próxima generación del poder de Vieira». Miré a Helio. «He visto suficiente. Haz lo que se tenga que hacer». Salimos juntos de la bodega. El brazo de Helio alrededor de mi cintura, dejando que Bruno se encargara del resto. No necesitaba mirar, no necesitaba saber los detalles. Solo necesitaba saber que la amenaza estaba eliminada y que mi familia estaba a salvo. 3 meses después, me puse de parto en una noche nevada de diciembre. Helio estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano, guiando mi respiración y pareciendo más aterrorizado de lo que nunca lo había visto enfrentándose a sus enemigos. «Lo estás haciendo muy bien, amore», murmuró, secando el sudor de mi frente. «Tan fuerte. Fácil para ti decirlo», jadeé entre contracciones. «Tú no eres el que...». El dolor cortó mis palabras y empujé, siguiendo las instrucciones del doctor César. «Empuja, respira, empuja de nuevo». Y luego, finalmente, un llanto. Fuerte y furioso y perfecto. «Es una niña», anunció el doctor César, colocando a nuestra hija sobre mi pecho. Era hermosa, con el pelo oscuro como el de Helio. Y cuando abrió los ojos, vi que eran del mismo gris tormentoso que los de su padre. 10 dedos perfectos, 10 dedos perfectos de los pies y unos pulmones que claramente ya estaban sanos por la forma en que gritaba. «Hola, pequeña», susurré, con lágrimas corriendo por mi cara. «Te hemos estado esperando». La mano de Helio fue suave sobre la cabeza de nuestra hija, sus propios ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Es perfecta. Ambas sois perfectas. ¿Cómo deberíamos llamarla?», pregunté, mirándolo. «Elena», dijo de inmediato, «como mi abuela, la mujer que me enseñó que la fuerza y la suavidad podían coexistir». «Elena Vieira». Probé el nombre. Me encanta. Nuestra hija, aparentemente satisfecha con su nombre, dejó de llorar y nos miró con esos serios ojos grises. «Ya nos está juzgando», dije, riendo entre lágrimas. «Chica lista», murmuró Helio, inclinándose para besarme suavemente. «Se parece a su madre». Más tarde, cuando Elena dormía en mis brazos y Helio se sentaba a nuestro lado en la cama del hospital, con su brazo alrededor de mis hombros, pensé en todo lo que nos había traído hasta aquí. El rechazo que había oído antes de nuestra boda, el ataque que nos había unido a la fuerza, las revelaciones de los miedos de Helio y mi propia fuerza, la guerra con Vitali que nos había puesto a prueba a ambos, y finalmente, esto, nuestra hija,
la manifestación física de todo lo que habíamos construido juntos. ¿Recuerdas lo que dijiste el día que nos casamos? Pregunté en voz baja. ¿Que no me querías? ¿Que solo era estratégica? El brazo de Helio se apretó a mi alrededor. Mi mayor mentira y mi mayor arrepentimiento. El mío también, admití. Porque te creí. Creí que no era querida, que no era valorada. Y ahora, su voz era suave. Miré a nuestra hija dormida, luego a mi marido. Ahora sé la verdad. No me rechazaste porque no me quisieras. Me rechazaste porque me querías demasiado. Porque te aterroricé. Todavía lo haces, admitió. El poder que tienes sobre mí, las cosas que hago para mantenerte a salvo, es aterrador. Bien, lo besé suavemente. Porque tú también me aterrorizas. Esta vida, este amor y esta familia que hemos construido es más de lo que jamás soñé posible. Elena se movió en mis brazos, haciendo pequeños ruidos de olfateo, y ambos la miramos con expresiones de asombro idénticas. Ella nos salvó, ¿sabes? Dijo Helio en voz baja. O lo hiciste tú, llevándola, dándome una razón para ser mejor de lo que era. Nos salvamos mutuamente, corregí. Eso es lo que hace la familia. Y mientras estaba sentada allí, con mi hija en brazos y mi marido a mi lado, me di cuenta de algo. Había pasado toda mi vida preparándome para escapar del mundo de la mafia, pero nunca me había dado cuenta de que a veces la mayor libertad no proviene de huir, sino de encontrar tu lugar dentro del caos, de encontrar a la persona que ve tu fuerza y no la teme, que valora tu voz y no la silencia, que te ama no a pesar de tu fuego, sino por él. Me había casado con un monstruo, o eso había pensado, pero había descubierto que los monstruos eran solo hombres a los que nunca se les había dado una razón para ser humanos. Y yo le había dado a Helio esa razón, así como él me había dado la mía.